tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, la Iglesia, la comunidad cristiana de la que formamos parte, es una comunidad, una comunión de discípulos misioneros. Es un misterio de comunión misionera. Esta dimensión debe estar presente siempre en nuestra vida. Jesús fue el misionero de Galilea que fue reuniendo discípulos en torno a sí y eligió de algunos de ellos a 12 para ser apóstoles enviados. Y mientras iban recorriendo pueblos y ciudades, esos discípulos y apóstoles contemplaban y escuchaban a Jesús. Pero un día Jesús les dijo, bueno, pero también les toca a ustedes. Y primero envió a los 12, a los apóstoles. La palabra apóstol significa enviados. Pero hubo una ocasión en la que, además de los 12, designó a otros 72 discípulos. Y a ellos los envió. 72 y 12, 84 misioneros que salieron a recorrer las aldeas como Jesús les había pedido. Y aquí es donde nosotros tenemos que escuchar esas instrucciones que Jesús les dio, porque son instrucciones también para nosotros. Ante todo nos dice el Evangelio, el Señor designó a otros 72, además de los 12. Los 12 constituyen el ministerio apostólico que continúa en la Iglesia a través de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos. Y esos otros 72 representan a todos los bautizados, a todos los laicos. Por eso estas palabras de Jesús vienen para todos, para los que participamos del ministerio, pero para todo bautizado. Y hay un llamado del Señor, es el Señor el que designó. Y dice el texto del Evangelio que se proclama este domingo, Evangelio según San Lucas, que los envió. Somos enviados por el Señor. No es simplemente, una decisión nuestra. El Señor nos quiere misioneros. Y la primera instrucción que les da es de 2 en 2. Para que se manifieste en ellos la caridad del Padre que tienen que proclamar y anunciar. ¿Para qué los envió? Dice, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Tengamos en cuenta esto, como discípulos somos los que vamos detrás del Maestro. Lo seguimos, sígueme, síganme, dice Jesús. Para escuchar, para contemplar, para formarnos, para creer. Pero ahora resulta que Jesús los envía como precursores, como a Juan el Bautista, que le tocó preparar los caminos de Jesús. Ahora son los misioneros los que tienen que preparar el camino en las ciudades y sitios donde debía ir Jesús. Pero preparar el camino para que sea Jesús el que llegue, no el misionero simplemente trayendo su mensaje. La siguiente instrucción que Jesús da es la oración. Rueguen. La cosecha es abundante, pero hacen falta trabajadores para esa mies. Rueguen. Y preparen ustedes también trabajadores. ¿Cuánto debemos nosotros en nuestras comunidades, en nuestras familias, formar ese espíritu misionero en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, pero también nosotros, adultos, y que ojalá surjan vocaciones misioneras que quieran hacer una entrega total al Señor en la vida sacerdotal, en la vida consagrada, en la vida misionera. Rueguen. Y después Jesús habla con un tono imperativo. Dice, vayan, yo los envío. Pero aquí hay algo que nos sorprende. Dice Jesús, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Nos es grato escuchar a Jesús
cuando nos habla y nos dice que Él es el buen pastor, que Él es el que reúne a las ovejas, que las conoce por su nombre, nos conoce el Señor, que nos conduce a donde hay los buenos alimentos, los sacramentos, su palabra, que nos es grato escuchar cuando el Señor nos reúne en su rebaño, en el redil, para estar protegido de los peligros, o el Señor que nos dice que Él es el pastor que sale a buscar a la oveja que se le había perdido y la carga sobre sus hombros, como cuidándonos de todo peligro. Pero ahora sorpresivamente Jesús nos dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es como si nos dijese: hay un mundo afuera al cual ustedes van a ir que no es fácil. Hay una tentación que podemos tener nosotros los cristianos: buscar a Jesús para sentirnos bien, espiritualmente e incluso materialmente. Pero la condición del cristiano nos exige más. No pensar solamente en nosotros mismos, ser cristianos en salida, hacia ese mundo que, lo quiera o no, necesita de un Salvador, necesita a Jesús. Y por eso entonces pensar que sí, que si el Señor nos manda a los dominios del lobo, y ahí tenemos que ir corriendo los riesgos que sea, pero sabiendo que siempre contamos con la providencia y la gracia del Señor, y el sustento que nos fortalece y nos da la sabiduría divina del Espíritu Santo. Vayan. Después nos dice otra cosa el Señor. Se lo dice a sus discípulos, pero nos lo dice a nosotros. Dice: no lleven dinero, ni provisiones, ni calzado. Y a nosotros nos dice: no crean que la misión va a tener fruto por el poder que ustedes tengan. Nos invita como a renunciar a las cosas que nos dan seguridad en este mundo. Como a renunciar al poder. La misión no es cuestión de poder ni de seguridades. La misión es un envío donde el Señor es el que está actuando. Pero si nosotros actuásemos así, apoyándonos en los criterios del mundo, creyendo que con eso tenemos el poder, no nos van a creer. Necesitamos esa sencillez de Jesús, que se confió completamente al Padre y que no tenía muchas veces donde reclinar su cabeza. Vayan. Después también Jesús nos dice qué hacer cuando llegamos a un lugar. Cuando lleguen, al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Ser misionero es llevar paz a un mundo en conflictos. Están los tremendos conflictos, desgraciadamente, que en este momento están aterrando al mundo, las guerras, y guerras que pueden tener unas dimensiones totales. El misionero es artífice de paz, pero también la paz en nuestra patria, tan agrietada, donde no hay tolerancia, donde todo es visto desde el enfrentamiento, pero la paz en nuestros hogares. Es así, de un modo particular nos toca a todos. Que descienda la paz sobre esta casa, sabiendo que esa paz llega cuando llega el Señor. Enviados entonces a traer la paz. Y después Jesús mismo nos dice qué es lo que debemos decir. Digan: el reino de los cielos está cerca de ustedes. El reino de los cielos. Esto es lo que tenemos que llevar y anunciar. Y decía al comenzar esta reflexión que esto nos habla de un modo particular de la misión de los laicos. No es solo un mensaje para los apóstoles, sino para todos los discípulos. Y los laicos, todo bautizado, tienen que realizar esta misión. Los laicos están como en las fronteras del mundo, ese mundo que recién decíamos es como el dominio del lobo,
Los laicos tienen como misión propia transformar las realidades temporales a modo de fermento, para que en todo vaya creciendo el espíritu del Evangelio, en los medios donde se desenvuelve la vida política, económica, comunicacional, educativa, laboral, familiar, social. Todo debería ser tocado por esa fuerza nueva del Evangelio a modo de levadura en la masa, como Jesús nos dice. La misión de los laicos es particularmente necesaria hoy, a donde solamente ustedes, queridos laicos, llegan. Y ahí tienen como esa misión de ser testigos con la conducta y con la palabra. Es cierto, hay un ámbito de misión que es la comunidad propia, la parroquia, y qué bueno que es esto, a cuántos laicos tenemos que agradecer y alentar, porque están trabajando en la formación de la comunidad, la catequesis, las obras de caridad, las visitas a los enfermos, los movimientos eclesiales que son como carismas del Espíritu Santo para animar la vida, la espiritualidad, la pastoral familiar, cuántas cosas donde los laicos están presentes en la vida de la comunidad. Pero no se restringe a eso, ni siquiera se restringe, diríamos, a las casas del barrio. El ámbito de la misión es todo este mundo que necesita ser transformado por la gracia del Señor. Por eso entonces, en este día, pidamos la gracia de poder ser misioneros en la sencillez de las cosas cotidianas, pero en la grandeza de la obra de Dios que se realiza a través de ello. Que el Señor nos conceda esta gracia y los bendiga a todos ustedes, y que, como sigue diciéndonos el Evangelio, cuando los apóstoles se regresan de esa misión y los laicos, los discípulos, le cuentan a Jesús y lo cuentan con alegría porque han visto todo lo que ha pasado cuando ellos pasaron anunciando y precediendo los caminos del Señor. Que Dios los bendiga. De vida.